Hoy quería compartirles algo que tiene que ver con esto de la apnea. Como siempre decimos los que nos gusta por ahí esto de me dicen acá que maximice, bien, gracias. Quienes por ahí tenemos la posibilidad de compartir, eh, generalmente tratamos de buscar alguna palabra o alguna imagen que te quede después como recuerdo, ¿sí? Eh, y pensé hace varias semanas que pensaba en esto de la apnea y esta idea de mantener, eh, ¿por qué pensé en esto? Bien, ¿qué ven en la imagen? Eh, Me gusta mucho el agua, los que me conocen saben que una de las cosas que más me gusta es poder disfrutar del agua. Eh, y cuando vemos esta imagen, bueno, obviamente es alguien que está aguantando la respiración. Con mis hijos, muchas veces jugamos a contar los segundos, a ver cuánto demoramos bajo el agua sin respirar. Eh, y de hecho, no sé si sabías, pero hay prácticas, hay competencias de esto. Ya vamos a hablar en un ratito, les voy a contar un poco de eso, pero te desafío ahora, si quieres ya, que puedas entrar al chat y que escribas, ya en un ratito cuando lo veamos, pero escribí ahí en el chat ¿cuántos minutos crees que es el récord mundial de permanencia bajo el agua? Obviamente sin asistencia, ¿sí? Sin asistencia de oxígeno. Te desafío ahí, entra y escribí. ¿Cuántos minutos crees vos que es el récord, ¿sí? De una persona de mantenerse bajo el agua, sin respirar? Pero bueno, ¿por qué pensé en esta imagen? Eh, Porque creo que no sé cómo lo estás viviendo vos, pero la pandemia ha puesto nuestras cabezas bajo el agua. Y quiero que en este ratito que estemos juntos podamos reflexionar en esto y la verdad que deseo de corazón que hoy puedas cuestionar o cuestionarte algunas cosas que tal vez estamos pensando respecto a este tiempo de pandemia. Pero si tal vez estás de acuerdo conmigo, que sentimos como que nos han obligado a tener la cabeza bajo el agua, conteniendo la respiración, y eh, bien, ahí ya hay algunos que están escribiendo, fantástico, y que queremos salir, queremos respirar, y nos cuesta, ¿no? Y no nos dejan, y necesitamos volver a respirar. Y algunas frases que tal vez como nuestra reacción en esta situación tal vez sea, y quiero que veas si te identificas con alguna de estas. ¿Cuándo terminará esto? ¿Te lo preguntaste alguna vez? ¿Cuándo va a terminar esto? O tal vez ya estoy cansado, ya estoy cansado, necesito que esto se termine. Quiero volver a la normalidad, una frase que se escucha muchísimo. Quiero volver a la normalidad. O no aguanto más. Yo no sé si te identificas con algunas de estas frases, pero déjame decirte que detrás de estas frases creo que hay una gran certeza, una gran verdad, que no estás cómodo y que muchas veces creemos que nuestra vida sería mejor sin la pandemia. Quiero desafiarte, escúchame bien, quiero desafiarte hoy a que te cuestiones esto. Eh, Porque si sos de los que pensás que estaríamos mejor sin la pandemia, eh, quiero que nos tomemos este rato para cuestionarlo. Eh, la apnea, y hay un médico acá, o debe haber más de uno, pero por lo menos sé que hay uno, que sabe que está la apnea desde el punto de vista clínico, ¿sí? Que tiene que ver generalmente con el sueño, pero no vamos a hablar de eso, así que no me voy a meter en un tema médico cuando hay un médico en el grupo, mucho menos aparte porque no sé, pero sí quiero hablarte de la apnea, que se la conoce como esa capacidad de permanecer bajo el agua utilizando únicamente el aire de los pulmones. Eso es lo que no solo es una capacidad, sino que es una práctica, ¿sí? Hay gente que practica esto de mantener el aire bajo el agua. Eh, a tal punto que es un deporte,
así como hay algunos que practican escalar en las alturas, hay quienes se preparan para profundizarse, ¿sí? Para mantenerse abajo del agua. El que están viendo la foto ahí, y lo voy a hacer rapidito, así no lleno muchos datos, pero a mí me encanta a veces dar estos datos de color, es un español, el que está a la izquierda, se llama Alex Segura. Él tiene el récord mundial de permanencia bajo el agua. Hay dos grandes grupos de apnea, ¿sí? A ver, para que entendamos. Está lo que se llama la apnea estática, que es simplemente quedarte quieto bajo el agua y ver cuánto tiempo duras. Y hay una apnea que es dinámica, que tiene que ver con profundizarte, ¿sí? A ver cuántos metros llegas de profundidad, siempre con tu propio oxígeno. A ver, este muchacho, aunque lo ven así flaquito, tiene el récord mundial actual de permanencia bajo el agua en apnea estática. A ver, el chat. Alguien que me ayude, porque yo tengo la presentación de pantalla. Alguien que por favor me ayude leyéndome cuáles son los chats que están escribiendo en cuanto a tiempos, minutos. 5, 6. Bien, 8. Dale, ¿quién? Algunos dicen 5, otro dijo 8, Hay que 2 estar o 3. 8, hay que estar 8 minutos bajo el agua, ¿eh? ¿Qué más? A ver, Sí, Rosy. bastante. 3 dijeron 30 minutos. Uno dijo 6 minutos, otro 8, 2, 25, uno 23 o más. Bien, 30 bien, minutos, no más de 8, 5 minutos y nada más. bien, bien. Gracias a todos los que de algún modo ayudaron. Hay que aguantar 8 minutos bajo el agua, ¿eh? De todos modos, les cuento que el récord mundial es de 24 minutos 3 segundos. Pueden ir, ver el video de YouTube, está completito. Los 24 minutos abajo del agua es impresionante, pero ese es el récord mundial. Pero lo que tiene que ver con la apnea dinámica, el récord lo tiene un ruso Molchanov, que nada más ni nada menos que llegó a 130 metros de profundidad. Hay distintas modalidades, hay otras modalidades en donde tienen un peso y han llegado a más profundidad, pero en este caso, Molchanov tiene el récord de 130 metros, sin ayuda de nadie. Pero no quiero hablarte de ninguno de estos dos. Hoy quiero contarte un poquito sobre este personaje. Se llama Guillaume Néri, es francés. ¿Por qué quiero hablarte de él? Porque es uno de los que más récord ostentó en lo que es comida en un mate. En la apnea dinámica, en la apnea de profundidad, de hecho, tenía 4 récords mundiales. El 2008 fue cuando llegó al récord de 126 metros, que fue superado por el que veíamos recién. Pero además, este francés es el mejor de su país. Nadie todavía lo pudo superar. Y quiero contarte algunas cosas porque en algunas de las charlas que puedes encontrar por internet, él cuenta cómo el cuerpo se adapta a ese nuevo entorno que es el agua. ¿Vos te imaginas lo que es? No sé si alguien alguna vez se bajó a 3, 4, 5 metros. Yo creo que llegué a 4 y algo, y realmente sentía que mi cuerpo iba a explotar. Y uno se pregunta, ¿cómo podés llegar a 126, 130 metros? Y te cuento rápidamente, porque el cuerpo va modificándose y se va transformando en cada momento. Primero arranca con la inspiración. Para que te des una idea, la inspiración, el momento que toman aire antes de sumergirse, llegan a acumular en sus pulmones 10 litros de aire. 10 litros de aire es lo que acumulan con un sistema, obviamente con un método de inspiración que es bastante particular. Una vez que se sumergen, este Guillaume Néri dice que aparece lo que se llama reflejo de inmersión. ¿Qué significa esto? Que los latidos rápidamente bajan de 60, 70 a 30, 40 latidos por minuto. Eso es propio del cuerpo. Si no tenés que prepararte para eso, tu propio cuerpo lo hace. Cuando seguís sumergiéndote, lo que sucede es que la sangre de las extremidades se dirige, ¿sí? Se desplaza a proteger los 3 órganos principales, que es el cerebro, el corazón
y los pulmones. El cuerpo entiende que lo que debe proteger son esos tres órganos, porque son vitales. Pero cuando seguís profundizando, Guillaume Neri explica que empieza lo que se llama la compresión de los pulmones, en donde el tamaño de los pulmones se empieza a reducirse. Continuamos y ya en los 40 metros de profundidad aparece lo que se llama caída libre. El aire, que es lo que nos mantiene flotando, ¿sí? Al haberse comprimido tanto en los pulmones, ya caes por tu propio peso. Desde los 40 metros, imagínate esto, es como que cayeras, ¿sí? Ya no hay nada que te tienda a levantar, sino que entras en lo que se llama caída libre, ya no necesitas nadar ahí. Pero seguimos más abajo, y a los 60 metros aproximadamente, el pulmón ya toma el tamaño de una naranja, ¿sí? Imagínate, el tamaño de una naranja son los pulmones, y la sangre rodea, ¿sí? el pulmón y lo rigidiza para poder soportar la presión, para que justamente no, no, no se destruya, ¿no? Por la enorme presión que tiene. Pero él explica que llega ya a los 80 metros, en donde es tan insostenible la presión, que él explica que llega un momento donde él necesita entender que esta es la realidad y acepta la presión. Y de esa forma el cuerpo se relaja y puede continuar. Y ya llegando a los 100 metros, él no usa este término, pero yo lo llamé como adaptación porque le explica que ya a los 100 metros ya no tiene necesidad de respirar. Se fue la necesidad de respirar, ya se siente cómodo, está bien, ¿sí? Y luego, obviamente, a partir de ahí hasta llegar a los 126 metros y luego el ascenso que después voy a comentarles algo. Pero, ¿por qué cuento esto? Porque esto nos habla de que esta realidad de estar bajo el agua exige cambios. Así como el cuerpo sufre cambios para poder mantenerse y sobrevivir a un nuevo entorno como es las profundidades, nosotros necesitamos también cambiar para poder entender la realidad en la que estamos viviendo. Necesitamos cambiar. No podemos pretender mirar las cosas de la misma forma que las miramos antes. Sigo pensando que esta pandemia de algún modo nos ha obligado a poner nuestra cabeza bajo el agua. Pero necesitamos replantearnos, ¿sí? ¿Cómo estamos viendo esto nosotros? Pero vuelvo un poquito a Guillaume Neri porque ya hace muchos años él dejó las competencias. Él ya se dedica a otra cosa. Y quiero contarte un poco a qué se dedica, porque realmente me llamó mucho la atención. Porque él ya no ve la apnea solamente como simple hecho de tratar de mantener el aire bajo el agua y tal vez ganar alguna competencia. Él descubrió en eso otra cosa. No sé si alguno conoce este lugar. A ver si alguno se da cuenta qué lugar es, abre su micrófono y lo comparte. Yo no lo conocía, ¿no? Pero... ¿No es la fosa más profunda que hay en... ¿No es la fosa más profunda que hay, que han encontrado que tiene hasta plástico en el fondo? No exactamente, no es esta. Tampoco es México como pusieron ahí, pero está cerquita. Esto se llama el agujero, es uno de los agujeros azules, ¿sí? Que, como bien dice Ale, es una fosa. Esta está en la isla Bahamas. Era hasta hace poco, o hasta hace unos años, era considerado la más profunda del planeta, pero ahora han descubierto, hace un tiempo han descubierto una en China, cerca de China, que esa es la que, creo que esa es la que decís vos, Ale. Pero este está en las Islas Bahamas, se llama el pozo de Dean, y como lo ven ahí, tal cual como lo ven ahí, vos de la playa vas caminando y te encontrás con ese pozo de 203 metros de profundidad. Bueno, este no buceador, porque en realidad se llama
free diving se llama esto del buceo libre. Guillaume Neri, el que le mostraba recién, hizo un video justamente filmándose adentro de este foso. Yo se los voy a compartir ahora, espero que salga bien, simplemente para que vean de qué se trata lo que hace este buen hombre. A ver si se escucha el sonido, esperemos que sí. ¿Se escucha bien? Bien. Este es el agujero azul de Dean. Lástima que creo que se había cortado el video, pero después si quieren pueden entrar a YouTube y verlo, porque es realmente sorprendente. Pero, ¿sabes por qué te quise mostrar este video? Porque en realidad Guillaume Neri ha visto en esto de la apnea un disfrute. Él ha aprendido a
a adaptarse al entorno de las profundidades, de poder llegar a distintas comunidades y lugares del mundo, conocer nuevos lugares y también comunicar un mensaje. Él encontró un sentido en esto, él encontró un propósito. Encontró una manera de hacer esto con un sentido, con un propósito. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Yo me pregunto si estamos transitando este tiempo solo con la idea de que termine cuanto antes. Quiero que en serio vos te preguntes, ¿cómo estoy transitando este tiempo? ¿No veo la hora que termine? Me siento en esta situación y la verdad que estoy esperando que se acabe. ¿Dónde tengo puesta mi mirada hoy? Son preguntas que quiero hacerte y vos las vas a saber responder. Porque pensaba en este tiempo que si yo tengo mis pensamientos enfocados en mi entorno, me voy a hundir en la desesperanza. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando vemos nuestro alrededor, cuando vemos la sociedad, cuando vemos la pandemia, cuando vemos las crisis, cuando vemos la economía, es muy común que nos desesperancemos, que creamos que ya no hay esperanza. Ahora, si en vez de mirar mi entorno, mi enfoque está mirado en la superficie, en que alguien nos rescate, en que ya venga el Señor y nos lleve, y que se acabe esto, si solamente mi mirada está puesta arriba, me hundo en la desesperación, porque lo que estoy esperando es eso, y si no sucede pronto, nos desesperamos. Y un poco sobre esto que quiero que charlemos. Y quiero invitarte a que rápidamente pensemos en dos personajes que a mí se me vinieron a la mente cuando pensé en estar bajo el agua. Y sabes que una de las personas que me acordé es José. José, no vamos a contar toda la historia ahora, pero ¿recuerdas que José fue vendido por sus hermanos? ¿Sí? ¿Recuerdan? Lo vendieron como un esclavo. Cayó como esclavo con un amo que se llamaba Potifar. Es algo indeseado, algo no ser amado por un padre, muy amado, y terminar esclavo a 600 kilómetros de distancia de donde estaba su familia. Sin embargo, no se quedó en la queja. Es sorprendente ver que José no encontramos ni siquiera una muestra de queja en la historia de José. Fíjate lo que dice en Génesis. Dice que el Señor estaba con José y las cosas le salían bien. ¿Puede ser posible esto? Dice que mientras José vivía en la casa de su patrón, dice que el patrón se dio cuenta de que Dios estaba con José y lo hacía prosperar en todo, y José se ganó la confianza de Potifar. Y no solo eso, sino que dice que por causa de José, Dios bendijo toda la familia, toda la casa, de todos los bienes de Potifar, desde el momento en que José estuvo a cargo de sus bienes. La bendición del Señor dice que se extendió por el agua, y sin embargo, estando con su cabeza bajo el agua, pudo bendecir a otros. ¿Qué fue lo distinto en José? Lo pensemos. ¿Qué fue lo distinto en José? Pero después sabemos que por un engaño de lo que fue de la esposa de Potifar, terminó en prisión. Sin embargo, ahí en prisión nos dice en Génesis 39 que aún en la cárcel Dios estaba con él y no dejó de mostrar su amor. Y se ganó la confianza del guardia de la cárcel y terminó él estando a cargo del cuidado de todos los prisioneros, y que Dios hacía prosperar todo lo que él hacía aún estando en la cárcel, y el guardia dice que no se tenía que preocupar por nada, que todo estaba en manos de José. ¿Te das cuenta
la diferencia entre tratar de aguantar y a realmente transformar tu mirada? Porque ahí está la clave. Y te animo a que sigamos pensando en esto, porque si vos crees que la vida nuestra hoy se trata solamente de aguantar, creo decir, déjame decirte que creo que Dios quiere otra cosa para nosotros, quiere otra cosa para vos. No es solamente aguantar. Pero más adelante nos cuenta la historia ahí en Génesis que terminó siendo segundo del faraón. Logró ganarse una posición por su fidelidad, por su responsabilidad, por su trabajo, y obviamente porque Dios estaba con él. Y se nos dice ahí en el capítulo 40 que el faraón le dijo, no hay nadie más competente y sabio que vos, vas a quedar a cargo de todo, y solamente yo tendré más autoridad que tú, porque yo soy el rey. Fíjate a dónde llegó José, cómo logró afectar una familia como Potifar, todos sus bienes, pero llegó a afectar una nación, porque él entendió que estar bajo el agua no era tan malo. No era tan malo. Él entendió que había un propósito. ¿Y cómo será que él entendió que había un propósito? Que cuando sus hermanos volvieron y fueron a Egipto a buscar algo para comer, porque realmente la estaban pasando mal, José, siendo ya el segundo más importante de Egipto, cuando se dio a conocer a sus hermanos, le dijo esto: yo soy José, a quien ustedes me vendieron, pero no se preocupen, no se preocupen por haberme vendido, porque en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Presta atención a este pasaje porque muestra realmente un José que en vez de quejarse de su realidad, en vez de quejarse de su entorno, entendió que había una razón por la cual estaba ahí. Y entendió que Dios lo había puesto para salvar vidas. Y fíjate, dice después, Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria. Fue Dios quien me envió aquí, no ustedes. Entonces, resumiendo, pensaba en esto. José estaba bajo el agua. Él no buscó esa situación, no la deseó, no, ni siquiera la merecía. Sin embargo, él no se quejó, no buscó respirar, no estaba desesperado por salir a flote, porque su oxígeno era Dios, claramente. Él, su relación con Dios era tan cercana, que viste que dice, Dios estaba con José. No se quejó de su realidad, le encontró un propósito. Y yo me gustaba esta idea, ¿no? Que José hizo apnea, pudo aguantar, pudo mantener el aire, porque su confianza estaba en Dios y no en su contexto. Porque culpar a nuestro entorno no sirve de nada. Pero eso le permitió a José no solo, en vez de quejarse, afectar positivamente a su entorno. Pueden después leer su historia, si nunca la has leído, hay un capítulo en el libro de Génesis. Te invito a leerla porque es una hermosa historia, pero nos habla de alguien que entendió que esto de no culpar al entorno, sino buscarle un sentido y un propósito. Y el segundo personaje, obviamente, no podía dejarlo de lado, es Jesús. ¿Quién más? ¿Quién más? Si vos te pones a pensar, podríamos decir que puso su cabeza bajo el agua. Y mucho más que eso, ¿no? Dice la Biblia que él, en vez de hacer valer su posición de Dios, dice la Biblia que él tomó la naturaleza de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y cuando hablamos recién que el cuerpo, cómo transforma el cuerpo cuando bajamos en las profundidades del agua, bien, ¿sabes qué? Jesús, estando en el cielo, siendo el creador de todas las cosas, decidió descender, decidió bajar a la profundidad donde vos y yo necesitábamos ser rescatados, y él tomó la forma, él se adaptó a nuestra realidad, él se hizo hombre como nosotros, sufrió
como cada uno de nosotros ha sufrido y ha vivido las cosas que nosotros vivimos, cuando en realidad no era necesario, pero Él lo quiso hacer porque Él estaba pensando en vos y en mí, por amor a vos y por amor a mí. Qué mejor ejemplo que Jesús, ¿no? Pensando en esto de transformarte en base a tu entorno, a tu contexto, por un propósito. Y fíjate, dice Juan, el Evangelio de Juan, dice, he descendido del cielo, dijo Jesús, para hacer la voluntad de Dios quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Pregúntate si vos en este tiempo de pandemia estás pensando egoístamente, según tu propia voluntad, lo que vos querés hacer. Vos querés que esto termine porque querés disfrutarlo de otra forma, querés hacer cosas que a lo mejor hoy no podés hacer, pero nuestro ejemplo supremo de Jesucristo, Él no pensó en sus deseos, Él pensó en seguir la voluntad que Dios le había, el plan que Dios le había trazado a Él, que significaba ni más ni menos lo que dice en Marcos, que no vino para que le sirvan, sino vino para servir y vino para dar su vida en rescate por muchos. Y me gusta esta idea de Jesús sumergiéndose en las profundidades del agua, buscándonos. Vino a buscarte a vos, vino a rescatarte a vos y a mí, porque no teníamos otra forma de ser salvos. Él vino a entregar su vida para perdonar nuestros pecados, porque no teníamos otra manera de salvarnos. Así que tanto Jesús como José me hacían pensar en esto de estar bajo el agua, pero termino con esto, porque es un pasaje y algunos versículos que me encantaron, pensando en esta realidad. Estoy bajo el agua, ¿no? Y no quiero estar. Quiero respirar, quiero vivir otra cosa. Pero por alguna razón Dios nos ha puesto en esta situación. Y cuando leí estos versículos de Juan 17, encontré esta hermosa verdad, o esto lindo, ¿no? En el versículo 15, Jesús cuando oraba dijo, no te pido que los quites del mundo. Estaba hablando de vos y estaba hablando de mí. Jesús dice, quiero que permanezcan en el mundo. Es mi intención, o era la intención de Cristo, que vos y yo, este tiempo, estemos donde estamos y que estemos bajo el agua. No es un capricho del destino, no es culpa del diablo o es parte de los planes de Dios. Otros culpan a los gobiernos, otros hablan de que es todo como suelen decir, todo esto armado por las grandes potencias o los grandes poderes. Mira, se le busca siempre un culpable, pero lo que creo que debemos entender es que Jesús dijo que quería que estemos bajo el agua. Ahora, seguramente se nos vienen a la mente versículos como, sí, pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, ¿cómo es esto? Estoy acá, pero en realidad yo no soy de acá. Nuestra ciudadanía está en los cielos y este tiempo tenemos que estar en la tierra. Y esa dualidad es la que me encanta, porque justamente un versículo después, Jesús reconoció esto, porque dijo, ellos no son del mundo. ¿Sabes lo que estaba diciendo Jesús? Es, vas a tener que estar bajo el agua, pero yo sé que vos no sos de ahí, no sos del mundo, no, estás de paso por este lado, pero ¿sabes qué? Por ahora tenés que estar bajo el agua. Quiero desafiarte que pienses esto, porque acá viene esta doble forma de ver las cosas, ¿no? Si miro mi entorno, si miro lo que me rodea, si miro el agua que está a mi alrededor, me desesperanzo. Ahora, si solamente pienso que yo no soy de acá y que en realidad estoy esperando que me lleven, me voy a desesperar. Y el versículo que complementa estas dos cosas, que precioso el versículo 18, que une estas dos cosas, porque Jesús terminó diciendo, yo los envío también al mundo. Y acá se unen las dos cosas. No somos de acá, pero Él quiere que estemos acá. Él nos envió. Y cuando dice los envió es porque sabemos que nos envió con un propósito. Yo pienso mucho en esto me he cuestionado mucho mi manera de
de ver este tiempo de la pandemia. Me lo he cuestionado, pero mal, porque creo que como cristianos tenemos que mirar este tiempo de una manera distinta. Creo que debemos dejar de quejarnos, creo que debemos dejar de protestar, creo que debemos dejar de buscar culpables, creo que tenemos que hacer un cambio en serio, porque tenemos que comprender que si estamos bajo el agua es porque Dios nos quiere ahí. Pero sería muy lindo que así como este loco, Guillaume Néri, encontró bajo el agua un estilo de vida, creo que nosotros también tenemos que encontrarlo. Obviamente, por ahí pensaba en esto de, suena, si yo digo que debemos adaptarnos a nuestro entorno, alguno puede decir, no, Martín, Dios nos dijo que no tomemos la forma del mundo. No, por supuesto, no estoy hablando de tomar la forma en cuanto a la manera, a lo que pensamos, sino que necesitamos ser transformados. Necesitamos transformar nuestra manera de ver nuestro entorno, porque hay un propósito y muchas cosas podemos hacer en este tiempo. No solamente aguantar la respiración desesperadamente, esperando que esto termine de una vez por todas, o mirando hacia arriba, suplicando que el Señor venga a rescatarnos.